Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la misma energía que tengo yo para este vídeo que les traigo, porque hoy vamos a hacer algo que sé que les va a encantar, sobre todo a los que son tan fans de Ander Erzel y Kerem Bürsin como yo. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a estos dos talentosos actores, intentando descifrar si realmente hay una canción secreta que defina su relación. Ya saben, esa melodía que suena de fondo en sus momentos más especiales, la banda sonora no oficial de su romance, o quizás, la banda sonora de la amistad más icónica de la televisión turca. Porque sí, aunque todos suspiramos porque vuelvan, la verdad es que su conexión sigue siendo innegable. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y abran bien los oídos, porque vamos a analizar cada pista, cada interacción, cada detalle que nos pueda acercar a descubrir esta supuesta canción secreta. Y mientras tanto, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus series y celebridades turcas favoritas. Tenemos mucho contenido divertido por delante. Bien, ahora sí, manos a la obra. Hande y Kerem. Senkal Kapimi. Eda y Serkan. Dos nombres, dos personajes, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y esa química, inevitablemente, se trasladó fuera de ella. Durante un tiempo vivimos un cuento de hadas hecho realidad, con viajes románticos, miradas cómplices y momentos que parecían sacados directamente de la serie. Pero, como suele pasar en la vida real, las cosas cambiaron. Pero, ¿y la canción? ¿Dónde entra la música en toda esta historia? Pues bien, en el mundo de Hande y Kerem, la música siempre ha jugado un papel importante. Ambos han compartido canciones en sus redes sociales, canciones que les gustan, canciones que escuchan mientras viajan, canciones que parecen describir su estado de ánimo, y ahí es donde empieza nuestra investigación. Vamos a empezar analizando las canciones que ambos han compartido en sus stories de Instagram, en sus listas de reproducción de Spotify, o incluso en entrevistas. Buscaremos patrones, letras que coincidan con momentos clave de su relación, melodías que evoquen los sentimientos que transmitían Eda y Serkan. No será fácil, pero confío en que juntos, como verdaderos detectives musicales, encontraremos la pista que nos lleve a la canción secreta. Uno de los primeros temas que siempre sale a la luz cuando hablamos de Hande y Kerem es Affet de Müslüm Gürses. Esta canción, que significa perdón en turco, es una balada desgarradora que habla de arrepentimiento y segundas oportunidades. Muchos fans la asocian con los altibajos de su relación, con los momentos de conflicto y reconciliación que vivieron. ¿Podría ser esta la canción que refleja sus sentimientos más profundos? Es una posibilidad, pero sigamos investigando. Otra canción que ha sonado con fuerza en el universo Hande Kerem es Beni Unutma de Mabel Matiz. Este tema, que significa No me olvides, es una melodía melancólica y emotiva que habla de un amor que perdura a pesar del tiempo y la distancia. Algunos fans creen que esta canción podría ser un mensaje el uno para el otro, una forma de decir, aunque no estemos juntos, siempre te recordaré. Es una interpretación muy romántica, ¿verdad? Pero no todos son baladas tristes. Hande y Kerem también han demostrado tener gustos musicales muy variados, y a veces han compartido canciones más alegres y enérgicas. Por ejemplo, ambos han manifestado su admiración por artistas como Tarkan, un icono de la música pop turca. ¿Podría haber alguna canción de Tarkan que defina su relación? Quizás una canción sobre la felicidad, sobre la libertad, sobre vivir el momento. Además de analizar las canciones que han compartido públicamente, también podemos intentar buscar pistas en sus entrevistas. A veces los artistas mencionan canciones que les gustan o que les recuerdan a alguien, y esas menciones podrían darnos una pista sobre su canción secreta. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Kerem dijo que le gustaba escuchar música mientras conducía por Los Ángeles? ¿Qué tipo de música escuchaba? ¿Había alguna canción que le recordara a Hande? Son preguntas que debemos hacernos. Y hablando de Los Ángeles, recordemos que ambos pasaron tiempo juntos en esa ciudad. ¿Qué canciones sonaban en las radios californianas durante ese tiempo? ¿Había alguna canción que escucharan mientras paseaban por la playa, o mientras cenaban en un restaurante? Quizás la canción secreta no sea turca, sino una canción en inglés que les recuerde a esos momentos especiales. Claro, también es importante considerar el contexto de cada canción. No es lo mismo compartir una canción en un momento de felicidad que compartirla en un momento de tristeza.
Por eso debemos tener en cuenta las fechas en las que compartieron las canciones, sus estados de ánimo en ese momento, y cualquier otra información que pueda ser relevante. Otra cosa que podemos analizar son las canciones que han utilizado en sus proyectos profesionales. Por ejemplo, ¿hubo alguna canción que sonó en Senkal Kapimi que les gustara especialmente? ¿O alguna canción que utilizaron en algún vídeo o sesión de fotos? A veces las canciones que utilizamos en el trabajo pueden tener un significado especial para nosotros. Además, no podemos descartar la posibilidad de que la canción secreta sea algo que solo ellos conocen. Quizás sea una canción que escucharon en su primera cita, o una canción que les cantaban de pequeños. Una canción que no han compartido con nadie más, pero que tiene un significado muy especial para ambos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Al final, la única forma de saber con certeza cuál es la canción secreta de Hande y Kerem sería preguntárselo directamente a ellos. Pero hasta que eso suceda, podemos seguir investigando, analizando, y dejándonos llevar por nuestra imaginación. Y mientras seguimos en esta búsqueda, quiero proponerles algo. ¿Qué tal si creamos nuestra propia lista de reproducción de canciones que creemos que definen la relación de Hande y Kerem? Podemos compartir nuestras canciones favoritas en los comentarios de este vídeo, y así crear una banda sonora colectiva de su historia. ¿Qué les parece la idea? Yo, por ejemplo, incluiría a Affet de Müslüm Gürses, Beni Unutma de Mabel Matiz, y también añadiría alguna canción de Tarkan, quizás KDM. ¿Y ustedes, qué canciones añadirían? Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta investigación musical sobre Hande y Kerem. Aunque no hayamos encontrado la canción secreta definitiva, hemos explorado un montón de posibilidades y hemos recordado algunos de los momentos más especiales de su relación. En resumen, hemos analizado las canciones que han compartido en sus redes sociales, las canciones que han mencionado en entrevistas, las canciones que han utilizado en sus proyectos profesionales, y hemos considerado la posibilidad de que la canción secreta sea algo que solo ellos conocen. También hemos creado una lista de reproducción colectiva de canciones que creemos que definen su relación. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en esta búsqueda de la canción secreta. Me encanta compartir mi pasión por Hande y Kerem con ustedes, y espero que sigan disfrutando de mi contenido. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem tienen una canción secreta? ¿Cuál creen que es? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías y sus canciones favoritas. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos Handekere fans, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido interesante por delante. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, la investigación no termina aquí. Profundicemos aún más en este fascinante enigma musical. No nos conformaremos con las canciones más obvias y populares. Vamos a excavar en las profundidades de sus preferencias musicales, analizando no solo lo que muestran al público, sino también lo que podrían estar ocultando. Pensemos en los pequeños detalles. ¿Alguna vez notaron alguna canción que se repite en el set de grabación de Senkal Kapimi? ¿O alguna melodía que sonaba frecuentemente en los eventos promocionales de la serie? A veces las respuestas se encuentran en los lugares menos esperados. Podríamos incluso aventurarnos a contactar a personas que trabajaron con ellos en la serie. Quizás un miembro del equipo técnico, un maquillador, o incluso un compañero de reparto podría tener información valiosa. Podrían recordar alguna canción que Hande o Kerem tarareaban con frecuencia, o alguna melodía que les gustaba escuchar en los descansos. Además, no olvidemos la importancia del lenguaje corporal. ¿Alguna vez vieron a Hande o Kerem reaccionar de manera particularmente emotiva al escuchar cierta canción? Un simple gesto, una mirada, o una sonrisa pueden revelar mucho sobre sus sentimientos. Podríamos analizar vídeos de entrevistas, buscando esos momentos fugaces en los que su lenguaje corporal delata una conexión especial con una determinada melodía. Podríamos incluso consultar a un experto en lenguaje corporal para que nos ayude a interpretar estas señales sutiles. Pero la búsqueda de la canción secreta no se limita solo a analizar el pasado. También podemos estar atentos al presente. ¿Qué canciones están escuchando Hande y Kerem ahora?
¿Qué artistas les inspiran en este momento? Podríamos seguir sus cuentas de redes sociales de cerca, buscando pistas sobre sus preferencias musicales actuales. Podríamos también analizar sus entrevistas más recientes, buscando menciones de canciones o artistas que puedan ser relevantes. Y hablando de redes sociales, no olvidemos el poder de los fans. Los fans de Hande y Kerem son increíblemente dedicados y observadores. Han pasado horas analizando cada detalle de su relación, y es probable que tengan teorías interesantes sobre su canción secreta. Podríamos crear una encuesta online para recopilar las opiniones de los fans. Podríamos también organizar un debate en las redes sociales para discutir las diferentes teorías y analizar las posibles canciones. Pero más allá de la investigación y el análisis, también es importante recordar que la música es algo muy personal. Lo que una canción significa para una persona puede ser completamente diferente para otra. Por lo tanto, es posible que la canción secreta de Hande y Kerem sea algo que solo ellos dos comprenden completamente. Quizás sea una canción que les recuerde a un momento específico, o una canción que les haga sentir de una manera especial. Y si ese es el caso, quizás la canción secreta de Hande y Kerem deba permanecer como un misterio. Quizás sea algo demasiado íntimo y personal para compartir con el mundo. Sin embargo, eso no significa que debamos renunciar a nuestra búsqueda. Incluso si no encontramos la canción secreta definitiva, podemos seguir disfrutando de la música y celebrando la conexión especial que existe entre Hande y Kerem. Podemos seguir creando nuestras propias listas de reproducción inspiradas en su relación, y podemos seguir compartiendo nuestras canciones favoritas con otros fans. Podemos seguir soñando con el día en que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, y podemos seguir disfrutando de su talento y su belleza. Y quién sabe, quizás algún día, Hande y Kerem decidan compartir su canción secreta con el mundo. Hasta entonces seguiremos investigando, analizando y soñando, con la esperanza de que nuestra búsqueda nos lleve a descubrir la banda sonora de su historia de amor, o de su amistad más icónica. Además, podemos explorar el impacto que la música tiene en la serie Senkal Kapimi. ¿Qué canciones fueron elegidas para momentos clave de la trama? ¿Cómo contribuyó la música a crear la atmósfera romántica y emotiva de la serie? Podríamos analizar la banda sonora de la serie, buscando canciones que puedan tener un significado especial para Hande y Kerem. Podríamos también entrevistar a los compositores y productores de la música de la serie para obtener información sobre sus inspiraciones y sus decisiones creativas. Y hablando de música en la serie, ¿recuerdan el momento en que Eda y Serkan cantaron juntos? ¿Qué canción cantaron? ¿Podría ser esa canción la clave para descubrir su canción secreta? Podríamos analizar la letra de esa canción, buscando pistas sobre los sentimientos de Eda y Serkan el uno por el otro. Podríamos también analizar la forma en que Hande y Kerem interpretaron la canción, buscando señales de una conexión especial entre ellos. Y no olvidemos el impacto que la serie tuvo en la música turca. ¿Hubo alguna canción que se hizo particularmente popular gracias a Senkal Kapimi? ¿Hubo algún artista que ganó fama gracias a la serie? Podríamos investigar el impacto cultural de la serie, buscando ejemplos de cómo la música contribuyó a su éxito y popularidad. Podríamos también analizar la relación entre la serie y la industria musical turca, buscando ejemplos de colaboraciones y proyectos conjuntos. En definitiva, la búsqueda de la canción secreta de Hande y Kerem es una aventura fascinante que nos permite explorar su mundo, su relación y su impacto en la cultura popular. Es una búsqueda que nos invita a usar nuestra imaginación, a analizar los detalles y a celebrar la magia de la música. Y mientras seguimos en esta búsqueda, no olvidemos lo más importante, disfrutar del viaje y compartir nuestra pasión con otros fans. Porque al final, lo que realmente importa no es si encontramos o no la canción secreta, sino la conexión que compartimos como comunidad de fans de Hande y Kerem. Así que sigamos investigando, analizando y soñando. Y quién sabe, quizás algún día, descubramos la banda sonora que define la historia de Hande y Kerem. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.